Y bueno, teniendo el conocimiento ya, la precisa de la entrevista que ya tuvimos con Moreno, lo que a nosotros nos convendría ahora o nos faltaría averiguar es realmente dónde estamos parados, cómo está la situación general y quién sería la persona o el candidato que desde el peronismo tuviera un aval de la población y realmente produjera el gran batacazo. Y bueno, es una pregunta bastante difícil de responder y sobre todo es enmarañada la respuesta porque candidatos hay 4, 5, 6, algunos me corrigieron, pero más o menos ponerle que haya 6 personas. Y de esas 6 personas habría 3 o 4 que realmente no tendrían, de acuerdo a la información que tenemos y a lo que está sucediendo, no tendrían posibilidad de que realmente fuera de la partida, sacarían que 4 votos. Pero los otros candidatos, incluyendo a Cristina también, individualmente no tienen, qué sé yo, el suficiente respaldo popular por lo que fuere, falta de información, manejo mal de la comunicación, resentimiento de la gente, muy buena operación del gobierno por parte del desprestigio, en fin, un montón de factores. Pero nadie del peronismo individualmente pudiera ganar una elección en este momento. Y entonces cuando se ocurren esas cosas tan concretas y que uno, analizando el tema, dice, bueno, por esa problemática de la división, el problema de que la gente no se pone de acuerdo porque las vanidades, el orgullo, las diferencias de pensamiento, el concepto de la prepotencia de que solo uno sería el elegido, en fin, gente que usando el peronismo, porque eso es lo triste, usando el peronismo y el nombre de Perón, lo menos que hacen es peronismo. Y entonces uno dice, bueno, si todos estos que forman el 65% del electorado, que sería un gobierno por 100 años, por la vanidad, por la impericia, por la incapacidad, por la perversidad de ellos, prefieren estar viendo que se desmorona el país, que se va todo al abismo, pero ellos mantienen el orgullo, mantienen la vanidad, mantienen la soberbia y no se van a poner de acuerdo bajo ningún punto de vista. Ya ha pasado 3 años del gobierno de Macri, no se han puesto de acuerdo y no hay esperanzas de ninguno de ellos. O sea, grandeza de ellos, olvídate, lo justificarás de todas formas, le darás todo el valor que cada quien lo tenga, las virtudes, los defectos, pero grandeza, o sea, consistencia peronista, primero la patria, después el movimiento y por último las personas, los hombres, lo que fuere, esa gente bajo ningún punto de vista. De esos 2 o 3 candidatos vigentes que quedarían del peronismo, tenemos también que descontar la posibilidad de que Cristina sea inhibida de participar, o sea, que sea proscrita y que no tenga chance de que ella, que siendo la mayor portadora de gente que la sigue, o sea, de un 35, un 38%, no pueda ser la partida, y que ese 35 y 30 y tantos %, ¿a quién se derramaría? ¿Quién capitalizaría eso? O sea, ¿quién negociando con Cristina sería el afortunado que consiguiera ese poder, que sería un espaldarazo? Entonces, todo eso hace que todo el arco de los peronistas posible no tenga ninguno, absolutamente ninguno, realmente la consistencia determinante que pueda decir nosotros somos una opción, o yo soy una opción verdadera, posible e indiscutida. No existe. Es decir, con la enorme fuerza que el peronismo significa, está mostrando una
debilidad absoluta y por ende la incapacidad de cada uno de los que representan al peronismo. ¿Por qué? Por no ser peronistas. Representan al peronismo, se llenan la boca con el peronismo, lo utilizan en todo medio de posibilidad y recuerdo, pero cuando tienen que funcionar o fungir como verdaderamente peronistas, no son peronistas. O sea, no son peronistas porque primero está ellos, la vanidad personal o el orgullo, el poder, qué sé yo. No tienen forma de calificarse bien. Entonces, esa es nuestra realidad como pueblo peronista, que esta gente, sabiendo, porque ellos lo saben, que somos el 65% del electorado y que pudiéramos ser gobierno y repartir todos los poderes y hacer un proyecto de país en serio y transformar la Argentina y enfrentar todas las avatares y todas las vergüenzas internas y las agresiones externas, ellos individualmente, les guste o no les guste, y esto hay que decírselo, por culpa de ellos es muy posible, te lo digo, es muy posible que siga Macri o el que decida Macri o el que decida el Fondo Monetario. Esa vergüenza, ese dolor, esa frustración, esa bronca, ¿cómo la canaliza un peronista de la calle, un peronista de a pie? O un peronista inteligente, o un peronista intelectual, brillante, con capacidad de análisis, con todas las medallas de títulos que lo requiera quien fuere. ¿Cómo lo define? Y lo define muy simple. No hay grandeza y nadie le importa el país y estamos condenados porque estamos en las manos de gente que realmente carece de grandeza. Ahora bien, y ya está. Y entonces ahí es cuando se presenta realmente la disyuntiva y tiene que aparecer la inteligencia. O sea, si no aparece la inteligencia en estos momentos, cuando se dan estas circunstancias y cuando se presentan estas cosas que por culpas humanas, por reversidades de personalidades esquivas, mezquinas, en fin, la calificación te la dejo a vos. Nosotros tenemos la desgracia de estar padeciendo el pueblo un atraco, una desventura, un castigo, una frustración y una humillación permanente donde se humillan todos los valores del ser humano como sociedad. O sea, estamos desintegrándonos como sociedad porque la frustración colectiva en cuanto al orden económico, social, cultural, político, seguridad, acceso a la vivienda, en fin, todo lo que da la dignidad al ser humano, la culpa de que todas esas desgracias te estén pagándolas el pueblo, no es de Macri, no es del Fondo Monetario Internacional, no es de la banca, no es de los piratas, no, para nada. Es de nuestra dirigencia política, que se dice ser peronistas. Ahora bien, esto no lo va a aceptar nadie, porque ya lo hemos visto. O sea, no esperemos de ninguno de esos tres personas, pónganle, tres. De ninguna de esas tres personas esperemos un acto de grandeza. Que en última instancia llegaran a acordar. Es muy difícil porque están negociando puerilidades, están negociando miserias, están negociando
bajezas, no están negociando los destinos de la patria, de la gente, de 45 millones de personas. No, negociando lo personal de ellos, la vanidad, en fin, nadie cede, nadie. Entonces esa gente que no sirve, desgraciadamente, y uno tiene afecto por algunos, de verdad, afecto honesto, porque si tiene la capacidad de analizarlo y evidenciarlo, no es por odio ni por resentimiento. Uno no puede tener resentimiento, tiene lástima, porque al final esa gente produce lástima. Culpables de una desgracia colectiva de 40 y tantos millones de habitantes. Tema duro, tema triste. No es para festejarlo ni para considerar que es un mal endémico o que son perversos o que no, es un problema de un gran dolor, una gran frustración nuestra, estamos indefensos, no hay un llamado a la grandeza, son espíritus o seres, qué sé yo, inferiores. Entonces, tenemos nosotros que, de todas maneras, seguir viviendo. Y seguir viviendo significa que hay que capacitarse, desarrollar otras. O sea, no podemos esperar ninguna cosa de la gente que dice que nos representa. No hay evidencia que en algún momento van a aparecer las luces en esas mentalidades. Entonces, tenemos que entrar a operar nosotros, el pueblo, nosotros, vos, yo. Y entonces ahí es cuando aparecen las ideas, que es lo único que nos queda, las ideas de nosotros, la forma de que nosotros podamos comunicarnos para darnos cuenta cuál es nuestra desgracia. Natural. Ahí es cuando aparece el alma, el cuerpo, el espíritu del peronismo verdadero. Un candidato que él sabe, él mismo lo dice Moreno, que es una opción temporal, una opción como, en fin, la política, o sea, él sabe que no tiene el acompañamiento necesario para llegar a ser presidente por las de él sola. Pero su grandeza, estoy hablando de Guillermo Moreno, su grandeza es una grandeza peronista. Yo no estoy haciendo campaña política, ¿no? Pero tengo que evidenciar las cosas que se dan y las oportunidades que se nos abren a nosotros como pueblo. Entonces, ayer tuvo la deferencia, la honestidad, que es un hombre público y de valores reconocido, de abrirnos las puertas, o sea, escucharnos. Un tiempo que en el país lo hemos perdido, nadie escucha a nadie. Moreno, con la grandeza de peronista, ¿no es cierto? Peronista. Yo me introduje en su interior, en su mundo, y le hice propuestas, o sea, propuestas del pueblo. Y Moreno, que sabe que él no va a poder ser presidente en estas circunstancias, y él lo deja trascender, no es tonto, es un hombre inteligente. Pero él sabe esto que estamos hablando, de esto que estamos hablando nosotros él lo sabe bien, por eso él abrió las puertas ayer. Y escuchó, y entonces aquí es cuando aparecen las ideas, aquí es cuando aparecen lo que va a reemplazar a una dirigencia que ya está caduca. Una dirigencia que se ha quemado en su propia llama, que teniendo la oportunidad de pasar a la historia de manera brillante, va a pasar al basurero de la historia. Y claro,
Para nosotros es una oportunidad maravillosa y por eso yo quiero hacer público mi agradecimiento a Moreno, porque Moreno nos permite a nosotros desplazar a toda esta gente que nos ha venido engañando, mintiendo, y darnos oportunidad a nosotros que nos manifestemos y que avancemos sobre algún espacio que todavía está libre. Y curiosamente, ese espacio es el espacio que va a ser el que va a tener la última palabra. O sea, la presencia del pueblo y la inteligencia es la que va a tener la última palabra. Entonces, como estamos participando todos de esto y como vamos a aumentar la participación de manera exponencial, porque nos han dado un espacio, es decir, Moreno es un candidato, de la medida que sea, pero nos ha dado un espacio, nos ha dicho, aquí están, en un lugar físico, a las puertas, apoyo la idea, me identifico, en fin, Moreno nos ha dado el espacio para que nos escuchen y que nosotros podamos incorporar a miles de argentinos como lo vamos a hacer en los próximos días, en los próximos meses. O sea, hablábamos del egoísmo, hablábamos de la incapacidad, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, hablábamos de todo, hablábamos del basurero de la historia, hablamos de lo que en el momento de grandeza, en el momento donde se debiera interpretar lo que dicen ser, o sea, peronistas, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, las personas, esa gente va a quedar desplazada en la historia. Va a quedar desplazada porque han sido víctimas de sus propias miserias, no las miserias ajenas. No es que le tienen que echar la culpa a Macri, ni al Fondo Monetario, ni a la banca, ni al no sé qué, ni a Clarino, no. El problema son ellos, y vos lo sabés. En fin, ya tenemos el panorama bien clarificado. A algunos no les va a gustar esto, es lógico. A muchos no les va a gustar esto. Pero nosotros entre un candidato apreciado, respetado y todo, y el país, la patria, el pueblo, la grandeza nuestra, primero la patria, por encima de todo y de todos. Y entonces, mientras esa máscara de peronismo fantasma siga jugando a las escondidas, hablándonos de una unidad para salvar al pueblo, nosotros hemos demostrado con ejemplos concretos de que es una mentira, que es una farsa. Ninguno de ellos está preocupado por salvar al pueblo. Están preocupados por salvarse ellos individualmente, tanto los que tienen el 10% como los que tienen el 40%. Y soy peronista, en serio yo, ¿eh? Entonces, a nosotros ahora nos queda a nosotros, la nuestra, salvarnos nosotros. Increíble, ¿no? Al pueblo le queda solamente salvarse el pueblo. Pueblo, nosotros no podemos esperar de ninguno de estos dirigentes que realmente vengan con un proyecto, porque no lo tienen. Tienen veleidades, tienen delirio, tienen aplaudidores, gente que no te abre una puerta, gente que no quiere escuchar a nadie, gente que no tiene grandeza. Y entonces nosotros o nos sometemos a sus delirios, a sus niñerías, o hacemos lo que estamos haciendo. Gracias, Guillermo Moreno, por darnos la oportunidad. Bueno, no tenés una idea de lo importante que ha sido tu actitud de ayer al hablar con nosotros. Y ahora viene la parte nuestra, que es donde realmente nosotros vamos a tener que tomar el toro nosotros por las astas. Y claro, esa es una tarea, no es fácil, pero es posible cuando vos entiendas este mensaje. Si vos no entendés el mensaje o no lo querés escuchar, entonces para todos va a ser difícil, para todos. Y aquí es cuando tenemos que hablar
de nuestra capacidad de realizar cosas, de nuestra capacidad de organizarnos nosotros. Aquí es cuando nosotros tenemos que realmente demostrar que el pueblo argentino es un pueblo brillantemente capaz, que tiene los recursos naturales y todos los anticuerpos, aún no solamente de los enemigos externos, sino de nuestros propios enemigos. Nosotros tenemos que demostrar que no solamente estamos capacitados para vencer a ese enemigo externo que vino por toda nuestra riqueza y por todos nuestros valores. También nosotros tenemos que dar capacidad y mostrar que somos capaces de enfrentar y vencer a nuestros propios enemigos internos. Y dirán muchos, bueno, pero ¿y cómo vas a hacerlo? ¿O cómo van a hacer? Y es muy simple el tema. Vencer a nuestros enemigos internos es demostrar que nosotros somos capaces de construir en la adversidad una alternativa. Y una alternativa para esto es conformar un proyecto que quien fuera el elegido de todos estos impresentables, o quién sería la persona que realmente se decida que represente al peronismo en las próximas elecciones, nosotros llegar en malón, cantidades con un proyecto en la mano para que se realice el proyecto y ese señor o esa señora sean los presidentes nuestros, sea quien nos gobierne. Y entonces, ahora sí, nuestro candidato sería el proyecto. Sería el proyecto. O sea, no es el proyecto ninguno de estos personajes. Nosotros con un proyecto en la mano para saber qué es lo que hay que hacer, o sea, una hoja de ruta concreta, de 5 puntos fundamentales, porque no se puede hacer un proyecto de desarrollo total, sería un absurdo, no tendría sentido. Con un proyecto concreto donde la gente entienda que si no salimos de eso, o sea, si no salimos de la pobreza extrema, creamos 1 millón de fuentes de trabajo, resolvemos el problema de la salud y la educación y la seguridad, no hay país. Entonces, no sé, no es mucho misterio esto. Y entonces por eso ayer le planteábamos a Moreno eso. Y el hombre entendió y él sabe que nosotros no tenemos otra alternativa. Y eso es un acto de inteligencia y es un acto de peronista. Cuando te estás encerrado, te han encerrado, alguien te tiene que abrir la puerta. Y ese alguien que te abre la puerta es el que te da la oportunidad para que vos mostres tus capacidades y que inicies una marcha sobre esas capacidades y sobre la gente que cree en esas realidades. O sea, nosotros estamos en una buena posición ahora. Si nosotros tenemos la suficiente astucia e inteligencia y se nos suma la gente que realmente es capaz, como esperamos que así sea, porque tenemos ya el apoyo de un hombre importante y serio que nos ha dado una muestra de confianza. Pero es muy importante. La segunda es que tenemos un espacio físico en el centro de Buenos Aires. 600 metros cuadrados nos ofreció Moreno para que empecemos a operar desde ese lugar. Calle Corrientes y Pueyrredón. Un valor extraordinario. Ahora es nosotros lo que seamos capaces de hacer. Y nosotros, hay gente en nuestro espacio y los que se van a sumar, que tenemos la certeza de que va a ser un accionar extraordinario, mancomunado. Por lo tanto, hermano, yo no sé si habré sido lo suficientemente claro para explicarte esta nueva opción que hemos tenido que nosotros como el mago sacar de la galera. Pero es lo único que le queda al pueblo y es lo único que nosotros podemos realizar. Porque si la gente que hemos confiado y que hemos acompañado y que no ha entendido el lugar y el momento histórico que debe cumplir y nos único que nos promete es llevarlos a todo al abismo, y nosotros tenemos que resolver por las nuestras.
Y claro, resolver por las nuestras es estas cosas, es buscarle la alternativa y proponer, y que te crea la gente y que se pliegue para que hagamos la diferencia. Para terminar, gracias Guillermo Moreno por creer en nosotros. Gracias por habernos dado la llave de un accionar concreto del pueblo. La historia la escribiremos nosotros, no la va a escribir el enemigo ni el ausente. Y nosotros al escribir la historia sabremos recordar los valores de cada quien y de cada paso que dio. Tu grandeza, Guillermo Moreno, tiene una importancia fundamental en nosotros. Y no te sorprenda, nosotros tenemos mucha fuerza como pueblo. Somos el peronismo en serio que tiene el 65% del poder en sus manos y que se da cuenta, se tiene que dar cuenta, se va a dar cuenta de que no ha tenido dirigentes hasta ahora, que ha tenido gente que quiere medrar con el peronismo y que se han enriquecido multimillonarios muchos. Pero cuando hubo que mostrar un acto de grandeza, su miseria, su incapacidad, su pequeñez, prefirió a que el pueblo siga hundido en la desesperanza, sin posibilidades de superar ningún escollo, con tal de él salvar sus valores personales. Por eso, gracias Guillermo, y ahora compañeros, yo creo que la tiene bastante clara esta. Así que vamos a empezar a trabajar desde este mismo instante. Estaremos viéndonos en todo momento, porque mirad si hay cosas para hacer.